Comenzamos el segundo módulo del curso, donde nos ponemos manos a la obra con la aplicación y ya empezamos a trabajar con ella. En la primera unidad, que desarrollamos en este vídeo, vamos a aprender cómo introducir datos en la hoja de cálculo y cómo editarlos, es decir, cómo realizar cambios sobre ellos. En la unidad siguiente veremos cómo guardar nuestros trabajos en archivos y gestionar esos archivos. En la tercera unidad del módulo aprenderemos a desplazarnos por la hoja de forma eficiente. Y en la última unidad aprenderemos a manejar rangos de celdas, que nos permitirán realizar operaciones con conjuntos de celdas en lugar de celdas individuales. Comenzamos. En este vídeo vemos cómo introducir datos en la hoja, cómo la modificamos, cómo deshacer o rehacer cambios. Conocemos el tipo de datos que podemos introducir y entendemos el concepto de libro. Para introducir datos en la hoja nos situamos en la celda deseada usando las flechas del teclado o haciendo clic directamente con el ratón sobre la celda. Escribimos el dato y podemos aceptar los datos pulsando la tecla Intro, el tabulador, las flechas del teclado o el botón Aceptar. O podemos cancelar la operación y descartar los datos pulsando la tecla Escape o el botón Cancelar. Vamos a hacerlo entonces. Nos situamos con un clic sobre la celda C6 y escribimos directamente el dato que nos interese. Para aceptar ese dato podemos usar la tecla Intro, es la que vemos en pantalla, o también la del teclado numérico. El dato queda aceptado y nos desplazamos a la celda inferior. También podemos introducir el dato y pulsar las flechas del teclado. En ese caso, el dato queda aceptado y nos desplazamos a la derecha, izquierda, arriba o abajo, según la flecha que pulsemos. Vemos otro ejemplo, pulsando la flecha arriba. Vemos otro ejemplo, pulsando la flecha izquierda. Fíjate ahora en la línea de fórmulas. Cuando empezamos a escribir en una celda, nos ofrece los botones Aplicar y Cancelar, para aceptar o cancelar los cambios realizados en la celda. En el momento que empiezo a escribir, aparecen las dos opciones, la de aplicar y cancelar. Si pulso en aplicar, por ejemplo, el dato queda aceptado, pero no se produce un desplazamiento a otra celda. Introduzco otra línea en otra celda y ahora voy a pulsar el botón cancelar. Los cambios se descartan y tampoco se produce desplazamiento. La tecla tabulador, que es la que se ve en pantalla, funciona igual que la flecha a la derecha. Escribo el dato, pulso tabulador, queda aceptado y la celda activa se desplaza a la de la derecha. La combinación de teclas mayúsculas y tabulador, es decir, pulso la tecla de mayúsculas y sin soltarla pulso el tabulador, funciona igual que la flecha izquierda, es decir, acepta el dato y se desplaza a la celda contigua a la izquierda. También para movernos por la hoja podemos usar estas dos opciones, tabulador para desplazarnos a las celdas de la derecha y mayúsculas tabulador para desplazarnos a las celdas de la izquierda. Fíjate que el contenido que vemos en la celda C18, por ejemplo, es visible en su totalidad. También puedo usar la tecla tabulador, o sea, vemos toda la frase, porque las celdas a su derecha están vacías, es decir, porque en D18 y en E18 no hay datos. Si en algún momento en la celda contigua D18 introduzco un valor, por ejemplo, otra celda, lo acepto, vemos que ya no es visible todo el contenido de la celda C18. Ha quedado truncado porque en la celda D18 hay un valor. Aparece un triángulo rojo a la derecha de la celda que nos indica que el contenido que vemos no está completo. Para verlo por completo, me sitúo sobre la celda y lo vería en la línea de entrada. Una vez que hemos metido ya datos, vamos a ver cómo cambio el contenido de una celda. Para sustituir el contenido de una celda, simplemente nos situamos sobre ella, introducimos el nuevo contenido y aceptamos, con cualquiera de las formas que hemos visto, pulsando Intro, usando las flechas, el tabulador o el botón Aplicar. Escribo el nuevo dato
Lo acepto y ya ha quedado sustituido el valor anterior por el nuevo valor. Si una vez introducido el contenido nuevo me arrepiento, puedo cancelar la operación pulsando la tecla Escape o el botón Cancelar. Si pulso sobre Cancelar, esos cambios se descartan. Si no queremos sustituir completamente el contenido de la celda, sino modificarlo, podemos hacerlo de varias formas. Podemos hacer doble clic sobre la celda o pulsar la tecla F2 sobre ella y entraríamos en el modo edición. En el modo edición podemos usar las flechas izquierda y derecha para desplazarnos por el contenido. Una vez situados en el punto que nos interesa, podemos escribir texto y quedaría insertado en esa posición. También podemos borrar contenido, es decir, podemos borrar texto, usando las teclas Suprimir y Retroceso. La tecla Suprimir elimina los datos a la derecha del cursor, del punto que parpadea. La tecla Retroceso elimina el contenido a la izquierda del cursor. Una vez hechos estos cambios, aceptaríamos usando las formas que ya conocemos: intro, flechas, tabulador, aceptar, etc. También puedo entrar en el modo edición sobre la línea de entrada, es decir, me sitúo en la celda que me interesa y a continuación hago un clic sobre la línea de entrada en el punto que me interesa. Me aparece el cursor que me indica que a partir de ahí puedo empezar a escribir. Puedo desplazarme a derecha e izquierda con las flechas, izquierda y derecha. Puedo escribir contenido nuevo y utilizar las teclas Suprimir y Retroceso para eliminar caracteres a derecha o izquierda del cursor. Por último, para aceptar los cambios, hacemos como siempre con intro, flechas, botón Aplicar, o los descartamos pulsando la tecla Escape o el botón Cancelar. Recuerda que puede confundirte el hecho de que el contenido de la celda se expande a la de su derecha si está vacía. En la imagen, por ejemplo, la celda de 15 está vacía y la palabra Escribir pertenece a la celda C15. ¿Cómo borramos el contenido de una celda? Podemos hacerlo de varias formas. Podemos situarnos sobre la celda que nos interesa y pulsar la tecla Suprimir. El contenido, en este caso, queda borrado directamente. O también podemos usar la tecla Retroceso, que nos mostraría opciones para un borrado selectivo, que ya veremos en su momento. Nos aparece una serie de opciones preguntándonos qué tipo de datos queremos eliminar, seleccionaríamos y pulsaríamos Aceptar. Vamos a eliminar ahora la celda C15 pulsando Suprimir, D15, etc. ¿Y qué pasa si por error borro el contenido de una celda que no quería? Calc va registrando nuestras últimas operaciones sobre la hoja, de forma que podamos deshacer los últimos cambios realizados. Para eso podemos usar los botones de la barra de herramientas estándar o las opciones correspondientes del menú Editar. Si accedo al botón Deshacer y hago clic sobre él, se van deshaciendo los últimos cambios que realizamos en la hoja. Este botón es muy útil y muy interesante conocerlo, porque a veces metemos la pata y es una forma muy fácil de retroceder en los cambios que hemos hecho. Con el botón Rehacer haríamos la operación contraria. Esos cambios que hemos deshecho volveríamos a recuperarlos. Para facilitar la introducción de datos, cuando empiezas a escribir en una celda, Calc te ofrece contenidos coincidentes en esa columna, es decir, en la misma columna de la celda que estás usando en ese momento. Si el dato que te ofrece es el que quieres, puedes pulsar ya directamente Intro, las flechas, tabulador o el botón Aceptar para aceptar dicho contenido. Si yo escribo la letra O, Calc me ofrece contenido de esa columna que empieza también por la letra O. Puedo aceptarlo o puedo seguir escribiendo el contenido nuevo. Podemos comprobarlo en cualquiera de las columnas. Vamos a ver ahora qué tipo de información podemos introducir en una celda. Acabamos de ver que podemos introducir texto. Por defecto, cuando escribimos un texto, queda alineado a la izquierda. Los números, por defecto, se alinean a la derecha. Cuando combinamos en una celda texto y números, el resultado siempre es un texto. Cualquier contenido que lleve texto y números siempre es un texto y no podremos realizar con él operaciones matemáticas, por ejemplo. No podremos sumarlo o multiplicarlo. También podemos introducir en una celda fechas. Se reconocen como fechas
las que van introducidas en los formatos que vemos en pantalla. DD significa día, significa mes y AA significa año, todo ello con 2 dígitos para cada uno de ellos. Cuando vemos el formato AAAA, quiere decir que el año se identifica por 4 dígitos. Fíjate en pantalla que cuando Calc reconoce una fecha, le aplica siempre el mismo formato, que es el primero que hemos visto. 2 dígitos para el día, 2 para el mes y 2 para el año. Después veremos cómo ese formato se puede cambiar. Existen también otro tipo de valores, aparte de los que acabamos de ver. Estos valores pueden ser lógicos, fórmulas y funciones, y los veremos en su momento. Vamos a conocer ahora el concepto de libro. Un archivo de hoja de cálculo puede estar formado a su vez por varias hojas. El conjunto de todas esas hojas recibe el nombre de libro. El concepto hoja puede ser un poco confuso, ya que se refiere, por un lado, al archivo de hoja de cálculo, le podemos llamar hoja, pero también le podemos llamar hoja a cada una de las hojas independientes que van incluidas dentro del archivo. El archivo de hoja de cálculo que vemos en pantalla, observamos que tiene 2 hojas, resultados 93 y bloques. En la parte inferior del área de trabajo vemos la zona de las hojas y accedemos a cada una de ellas haciendo clic sobre su pestaña. Podemos añadir nuevas hojas haciendo clic sobre el símbolo más. Podemos introducir datos en cada una de las hojas haciendo clic sobre la hoja, sobre su nombre e introduciendo el dato. Podemos eliminar una hoja en el menú contextual. Pulsamos el botón derecho sobre la hoja 3, se despliega su menú contextual y seleccionamos la opción Eliminar hoja. Nos pide que confirmemos la operación y la hoja queda eliminada. También podemos cambiarle el nombre de la hoja en el menú contextual. Hacemos clic sobre la opción Cambiar nombre de hoja e introducimos el nuevo nombre. Pulsamos el botón Aceptar para aceptar los cambios y ya hemos cambiado su nombre. También podemos asignar un color a la pestaña de la hoja. Para eso, en el menú contextual, botón derecho del ratón, seleccionamos la opción Color de pestaña. Seleccionamos entre los colores que nos ofrece y pulsamos Aceptar. También desde el menú contextual de la hoja podemos mover la hoja o copiarla. Opción Mover o copiar hoja. Marcamos la opción de mover, indicamos antes de qué hoja queremos situarla, por ejemplo bloques, y pulsamos el botón Aceptar. Ya aparece la hoja en su nueva posición. Vamos a copiar ahora la hoja accediendo de nuevo al menú contextual y seleccionamos Acción Copiar. Y le indicamos dónde queremos que se sitúe la copia de la hoja. En este caso vamos a señalarle que se desplace a la última posición. Podríamos indicarle aquí también un nombre nuevo, aceptamos los cambios y ya nos aparece en la última posición la hoja copiada. Una forma más sencilla de mover la hoja a otra posición es haciendo clic sobre ella, sobre el nombre de la hoja y sin soltar el botón, arrastramos hasta la posición que nos interese. En ese momento soltamos y ya la tenemos cambiada de sitio. De nuevo podemos hacer clic y arrastrar hasta otra posición y de esta forma tan sencilla ya quedaría cambiada. Y con esto terminamos la primera unidad del módulo. Practica todo lo que has visto en esta unidad con los ejercicios que están colgados en la plataforma, hasta que tengas claros todos los conceptos y sientas comodidad y seguridad en lo que estás haciendo. En la próxima unidad vamos a ver cómo guardar nuestro trabajo en archivos y cómo gestionar dichos archivos. ¡Nos vemos!